En nuestro país hay más de 150.000 restaurantes, una cantidad importante de nuestros compatriotas de las ciudades comen fuera de sus casas, sea porque el horario laboral así lo recomienda o porque practicamos una forma de sociabilidad. Una parte de esos restaurantes se hallan en los mercados incluso. Pero, como sabemos, es un sector económico que sufrió mucho durante el COVID, puesto que hubo por una parte una clausura de los restaurantes, luego fueron autorizados a abrir, pero con aforos, con limitaciones de horario y limitaciones de espacio. ¿En qué situación se hallan ahora? 4 años después, nos lo va a decir el señor Freddy Gamarra, quien es el gerente de Ahora Perú. Ahora significa Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines. Señor Gamarra, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, los restaurantes sufrieron mucho durante la pandemia. Hay gente que no se acuerda que estuvieron cerrados desde el 15 de marzo y abrieron recién en julio, 4 meses cerrados. Si bien en junio permitieron delivery, llamamos el reparto, digamos, no todos los restaurantes estaban preparados para delivery, obviamente, es imposible, ¿no? Entonces estuvieron 4 meses cerrados y después de lo que fue la apertura en el mes de julio, la reactivación fue limitada en varios sentidos. Primero, el aforo, el distanciamiento de mesas y el horario. Nos hemos olvidado que al principio, digamos, estamos hablando de agosto, septiembre del 2020, los domingos no se atendía. Y también que las personas menores de 14 años y mayores de 65, en los cuales me incluyo, no podíamos ir a restaurantes. Entonces, todas esas restricciones que hicieron, aparte que las ayudas financieras que dio el gobierno en ese momento, como el Reactiva, no accedieron la mayoría de restaurantes, muy pocos, solamente los grandes o alguna a nivel cadena. ¿De qué porcentaje estamos hablando? No, el Reactiva fueron poquísimos los restaurantes. Pero que cuando dice acceder. Poquísimos... No, yo creo que de los 200.000 que había, que después que se quedaron en 100 y ahora son 150.000, debe haber 1.000 restaurantes que puedan haber accedido a Reactiva, el resto imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los chicos, muchos cerraron y el resto tuvo que acceder a préstamos o a créditos de otro tipo mucho más caros, ¿no? Y digamos, esos préstamos recién se está comenzando a recuperar para poder La superarlo. Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines ahora está solicitando la extensión por 2 años más de una ley, ¿no? De la vigencia de la ley 31556, que establece una reducción del IGB al 8% para los restaurantes, los hoteles, alojamientos turísticos. El otro día estaba con nosotros el exministro Silva Martinot hablando de este tema. Y la pregunta que uno inmediatamente le hace es, ¿por qué a este sector y no a otros? Y le pongo un ejemplo, las peluquerías. Yo le comento por lo que conozco de la parte nuestra. En el caso, por ejemplo, de los hoteles y que están amarrados al turismo, nosotros en las cifras del turismo, este año, con suerte, de repente llegamos a 3,5 millones de turistas extranjeros, ¿no? ¿Como consecuencia de la pandemia? Como consecuencia de todo lo que se hizo mal a partir de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, Perú recibía 4,5 millones de turistas, ahora estamos en 3,5, después casi de 5 años o 6 años. Se espera recuperar esos niveles en el 2026, pero si analizamos los países vecinos, Colombia ya superó al prepandemia hace 2 años. Nosotros venimos con bastante retraso. ¿Y tienen leyes similares? Ellos tuvieron leyes similares en plena pandemia. Tuvieron mucha ayuda financiera a las empresas durante la pandemia. No cerraron como nosotros cerramos, abrieron más y independientemente no han tenido los problemas sociales que hemos tenido nosotros, que han ayudado en sentido lógicamente negativo a que no se recupere el turismo como debería haberse recuperado. Hay que sin embargo pensar que Colombia tiene playas, incluso en el Caribe, y tiene un clima que atrae mucho turismo y que está cerca del hemisferio norte, ¿no? Tiene ventajas naturales que nosotros no. Es cierto, pero antes no nos superaba a nosotros en turismo, ahora nos supera largamente, y mi comentario era que ellos recuperaron 2 años
hace más de 2 años sus niveles prepandemia, ¿no? Lógicamente, a ellos le ayudó mucho la conectividad internacional que tiene, que nosotros recién ahora con Jorge Chávez vamos a recuperar conectividad. En enero, esperemos en enero. Permítanos ir a una pausa que nos facilite escuchar a los anunciantes de RPP y los titulares de media hora. Retomamos una conversación con usted para que nos diga qué ha contestado el gobierno ante la propuesta de que se mantenga un impuesto nacional a las ventas a nivel de 8%, es decir, 10% menos que en el resto de las actividades económicas. Nos lo dirá el señor Gamarra, gerente de Ahora Perú. Después, entonces... Son ya las 9:40 de la mañana. Vamos a retomar nuestra conversación con el señor Freddy Gamarra, gerente de Ahora Perú, que es la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, porque están solicitando la prórroga de una ley, la vigencia de una ley que establece una reducción del IGB del 18 al 8% para este sector que permita la recuperación post-pandemia. La iniciativa de la prórroga se verá en el pleno de mañana jueves o viernes, creo, esta misma semana. Hoy o mañana. Esta misma semana. Y usted nos explicaba que el sector en particular ha tenido o requiere de esto, porque de lo contrario va a ser mucho más difícil esa recuperación y va a exigir más tiempo. ¿Es 2 años lo que están pidiendo? Sí, 2 años hasta el 2026 por varias razones. La principal es que se supone que al 2026 ya debemos haber recuperado el turismo que estaba. ¿Quién ha hecho el cálculo atrasado para decir? Esas son cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Estimaciones del Ministerio, del propio Ministerio. De la llegada de turistas. Y también hay un punto interesante que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Esto ayuda a las MIPES y pequeñas empresas. Y las MIPES y pequeñas empresas, sus compras son generalmente a proveedores que no facturan, que no emiten factura. En el mercado, en puestos chicos y pasa mucho fuera de Lima, ¿no? Entonces, para estas empresas, el IGB es un gasto porque no pueden compensarlo con los IGB de las compras, ¿no? Eso es una realidad que tenemos nosotros, la alta informalidad que hay en el Perú, ¿no? De acuerdo, vamos a ver entonces qué cosa contesta el gobierno. Me imagino que habrán establecido un diálogo con el ministerio. Sí, nosotros más que nada con el Congreso, por eso invocamos a los congresistas que ahora que van a llevar al Pleno. Ya hay un dictamen aprobado de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que se va a llevar al Pleno porque los congresistas ojalá lo aprueben, y de acá la invocación que piensen en las pequeñas y microempresas para que de esta manera durante estos 2 años se pueda recuperar todo lo que se sufrió desde el 2020 acá, ¿no? Por otra parte, desde ayer ha entrado en vigencia una disposición legal que obliga a los hospedajes y arrendadores a registrar a extranjeros en una plataforma de migraciones. Explíqueme qué alcance tiene eso, si le parece razonable o una complicación innecesaria. Bueno, tiene de todo realmente, ¿no? La hotelería formal ya cuenta con un registro de huéspedes en el cual se anotan todos los datos de las personas que se alojan ahí, tanto nacionales como extranjeras. En el caso de extranjeras, adicionalmente se saca fotocopia del documento, sea pasaporte o DNI o similar, y también hay que acceder a una base de datos que tiene Migraciones y obtener la tarjeta andina de migración, la famosa TAM que antes nos daban cuando ingresábamos, no sé si usted se acuerda, una blanca, ¿no? Bueno, como eso ya no se emite, si no es digital, los hoteles tienen que acceder, la imprimen y guardan fotocopia. ¿Esto por qué? Para demostrarle a SUNAT por qué no se le ha cobrado IGB a una persona cuando estamos obligados todos a cobrar IGB. Lo que esta disposición que sacó el Ministerio del Interior supuestamente es para seguridad ciudadana, y lo que hace es obliga a todos los establecimientos de hospedaje formales, no informales, y esto incluye también a los alojamientos temporales, plataformas tipo Airbnb, que ingresen a una plataforma que ya tiene las Migraciones y pongan los datos de todos los extranjeros que se alojan, ¿no? Exacto. Pero ¿su opinión es a favor o en contra? Yo creo que sí es positiva en el sentido de que van a hacer seguimiento y va a mejorar la seguridad ciudadana, estaría a favor. Lo que me preocupa es que esto va a ser una
obligación para el que van a cumplir seguramente, por supuesto, todos los formales, es un gasto adicional, porque si calculamos que son 3 millones este año, 3 millones y medio de turistas, son 3 millones y medio de accesos que hay que hacer a esta plataforma, adicionalmente a lo que ya se viene haciendo para efectos de SUNAT, que hay que sacarle fotocopia, 2 fotocopias, una al documento y una a la TAM. Y si el extranjero, porque es lo normal, va a 2 hoteles, en cada uno hay que sacar fotocopias. Y si hay otro tema, que si justo agarra cambios de mes, hay que sacar fotocopias, por decir, de noviembre y fotocopias en diciembre, ¿no? Es un absurdo. Bueno, tomamos nota entonces de sus observaciones sobre eso. Ojalá que la razón y la facilitación de la actividad empresarial prospere en nuestro país en vez de las complicaciones burocráticas y controlistas. Señor Gamarra, muy feliz fin de año para usted y sus colegas del Ahora Perú, porque efectivamente la restauración es una forma importantísima de la sociabilidad peruana. Es un factor de nuestra cohesión, es un factor de nuestro intercambio razonable, nos educa a estarnos sentados junto a otras personas en un clima de paz, de tolerancia y de aceptación de nuestras diferencias. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes, muy amables. Colegas del mundo de la restauración y la hotelería. Nos vamos a una pausa, Mavi.